Muy buenas tardes y muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por acudir una vez más a una de nuestras conferencias en el marco de nuestro sistema Sabiduría y Prosperidad. Para las personas que nunca han asistido a una de estas conferencias, pues podemos comentarles que cada semana, cada día jueves, estamos celebrando una conferencia en la cual la primera parte de la misma siempre compartimos algún elemento nuevo, alguna información que pueda ser útil para la vida de las personas en algún momento determinado, según algún área fundamental de la misma. En la segunda parte de estas conferencias explicamos de qué se trata nuestro sistema Sabiduría y Prosperidad, por lo cual muchas personas se quedan a modo de entender la propuesta, conocerla, coquetear con ella y pensar si en todo caso resuenan con nuestro sistema. Es una propuesta, es un sistema que, como van a ver más adelante, involucra dos pilares muy fundamentales en la vida que tienen que ver con nuestro desarrollo conciencial, nuestro crecimiento y, por otra parte, el poder obtener abundancia, prosperidad y, en ese sentido, conseguir lo que nosotros denominamos independencia financiera. Muy bien, pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante. En esta primera parte vamos a estar abordando un tema absolutamente importante, controversial, porque hay que decirlo, polémico, porque hay que decirlo también, y poco a poco van a ir conociendo por qué. Vamos a hablar de la famosa nueva medicina germánica. Es la medicina del doctor Hammer. Poco a poco van a ir conociendo las personas que no la conocen, porque muchos sé que sí, otros habrán investigado en virtud del correo que estuve enviando para invitar a algunos de mis amigos, que muchos están aquí en la sala como siempre. Los saludo a todos y vamos a ir comprendiendo el por qué este tema ha sido polémico, porque ha traído algunos inconvenientes para el doctor Hammer, exclusivamente para él. Él ha sido el gran afectado de todo esto. En esta conferencia no pretendo ni ponerme de su lado, de su parte, o promulgar que su medicina es la mejor, sino simplemente es interesante que podamos conocer su planteamiento y de una forma equilibrada, de una forma, digamos, madura, pues decidir, ¿por qué no?, seguir investigando, seguir propiciando un poco más de conocimiento al respecto, o simplemente desecharlo. Cada quien va a resonar o no con este tema. La verdad que sí. A mí me encanta en lo particular. De hecho, yo tengo una experiencia de vida que, sin conocer en aquel momento como ahora, sí lo conocía de forma muy aproximada, con algunas pinceladas. Y aún así, pues yo tuve la remisión espontánea de un cuadro, de una enfermedad que quizás hubiese sido para otra época o en otro momento una tragedia en mi vida, y como logré superarlo, pues siempre le di esa dosis de credibilidad a esta propuesta, pero es un aspecto muy personal. Sí entiendo que pudiese ser también sumamente relevante para muchas personas que pudiesen estar justamente atravesando circunstancias difíciles a nivel de salud, en donde la ciencia, en donde la medicina alopática de pronto no muestra o no da ningún tipo de expectativa positiva, en donde muchas veces ni siquiera considera tener una solución efectiva. Y en ese sentido, pues claro que cualquier teoría, cualquier propuesta, cualquier alternativa que haya funcionado, por supuesto, para otras personas, siempre va a ser bienvenida y podría ser, de hecho, hasta una bendición en la vida de esas personas. De eso se trata justamente lo que vamos a estar hoy conversando al respecto. Permítame un momentito aquí, cerrar el chat para que me puedan escuchar bien. Muy bien. Entonces vamos a comenzar ya formalmente. Ese señor que están viendo ahí es el Dr. Hammer, amado por muchos y odiado también por muchos, pero por muchos menos. Eso sí hay que decirlo, porque los que lo aman se cuentan por muchos miles, pero muchísimos miles. Y quienes le detractan generalmente pertenecen a ciertos sectores de la medicina, porque hay que decirlo, que de alguna forma se pueden ver
afectados, perjudicados si esta propuesta del doctor Hammer tuviera razón. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama ¿Y si el doctor Hammer tuviera razón? ¿Qué pasaría, no? ¿Por qué? Precisamente porque los paradigmas de la medicina convencional, en función de las enfermedades, de lo que origina las enfermedades y muchos aspectos, evidentemente sufriría un traspié, un shock tremendo. Y justamente lo vamos a ir averiguando en la medida en que yo vaya desarrollando la conferencia. Permítanme bajarle un poquito más a la música. Voy a bajarle aquí. Perfecto, ahora sí. Muy bien. El doctor Hammer vive todavía, afortunadamente. La ha pasado mal. Ya se van a dar cuenta por qué, quienes no conocen su historia. Lo cierto del caso es que este doctor estudió medicina, también estudió teología. Esto ya nos brinda una idea de sus intereses sumamente humanistas, ¿no? En este caso, pues, con un aspecto religioso que siempre es hermoso, que siempre es bonito, porque fundamenta un acercamiento espiritual y que se ve al ser humano no solamente como una máquina, que es una máquina perfecta, sino que tiene, por supuesto, un aspecto mucho más relevante. Este médico se graduó en Alemania, porque además es alemán. Digamos que completó su especialización en medicina interna y comenzó a trabajar en una clínica universitaria allá en Alemania como internista. Él estaba justamente a cargo de pacientes con cáncer. Por otra parte, o paralelamente, también ejercía la medicina privada con su esposa, digamos en su consultorio, la doctora Sigrid Hammer, que posteriormente murió. Ya van a conocer por qué. Este médico no fue un médico, digamos, muy común y corriente. Siempre fue muy genio. Fue, de hecho, importante en sus inicios el hecho que patentara muchos inventos. Uno de estos inventos, que de hecho le produjo unas ganancias financieras interesantes, tiene que ver con un bisturí, con un escalpelo, que según era un escalpelo extraordinario. Este escalpelo pues era muy superior a los escalpelos de la época. Por otra parte, fue capaz de inventar una mesa de masajes que se ajustaba automáticamente a los contornos de cualquier cuerpo, para que más o menos vayan dando cuenta de quién es el doctor Hammer. Una sierra especial para huesos en cirugía plástica también es uno de sus muchos inventos patentados. Y estos inventos, evidentemente, le procuraron ganancias y esto le permitió, no sé si para bien o para mal, porque todo es muy relativo, que se mudara con su esposa y su familia a Italia. Y gracias a estos ingresos, precisamente, él hizo un plan para tratar a los enfermos de los barrios más pobres de Italia sin que tuvieran que pagar, sin que tuvieran que sufragar gastos. Fíjense qué sensibilidad la del doctor Hammer. Estando en Roma, por ahí en el año 1978, el doctor Hammer recibió una traumática noticia. Y esto tenía que ver con digamos que su hijo había sido herido por una bala accidental, porque hay que decirlo. La misma fue disparada por un príncipe italiano de nombre Víctor Emanuel de Saboya. Es decir, su hijo fue herido accidentalmente y estaba muy grave. Entonces ellos reciben esa noticia. Poco tiempo después, en el mes de diciembre, esto que yo comenté fue por ahí en agosto, un par de meses después, el 7 de diciembre, su hijo, de nombre Dirk, murió. Sucumbió a esas heridas y murió en los brazos del doctor Hammer. Déjenme pasar la diapositiva porque aquí pueden ver el rostro del hijo del doctor Hammer.
Él se llamaba, como les dije, Dirk. Bien. Bueno, digamos que sucedió algo muy curioso. El doctor Hammer era sumamente sano, totalmente sano. Su esposa también eran sanos. Poco tiempo después de la muerte de Dirk, el doctor Hammer fue diagnosticado con un cáncer testicular. Evidentemente, como él conocía su salud, además permanentemente estaba monitoreándola, aquello le resultó sumamente extraño, sumamente curioso que desarrollara de esa forma repentina un cáncer, en este caso en sus testículos. Y más curioso aún que su esposa también desarrolló cáncer, estando previamente sana. Y claro, él comenzó a atar cabos de alguna manera, ¿no? A buscar una correlación entre el shock sufrido a nivel emocional por la muerte de su hijo, tanto desde el momento de la noticia, del impacto emocional, ese shock que se pudo producir en ambos, tanto en él como en su esposa, todo el sufrimiento, por supuesto, en la fase en la cual este hijo pues estaría grave y que no se conseguía revertir la situación. La muerte, por supuesto, también habrá ocasionado su impacto. Todo esto sumado, de alguna manera, según la intuición del doctor Hammer y seguramente por algunos estudios y por algunas indagaciones, comenzaron a brindarle la posibilidad de pensar que podría haber una relación entre ese shock traumático y la aparición repentina del cáncer tanto en él como en su esposa. Digamos que esta circunstancia lo cambiaría todo, tal como dice la diapositiva. Aquí comenzaría una aventura muy extraordinaria para el doctor Hammer, para bien y para mal. Por eso les decía, no todo es relativo. Digamos que gracias a esto el doctor Hammer pudo hacer muchísimos descubrimientos y ha podido aportar a la vida de más de 100,000 personas, de 100,000 pacientes. Óigase bien, no es cualquier número. Pero pues ya sabemos que todo fue a raíz de un evento trágico en la vida del doctor Hammer y en la vida, por supuesto, de su esposa. Bueno, digamos que el doctor Hammer comenzó a escudriñar más a fondo esta circunstancialidad tan atípica. No tan atípica, sino tan repentina. Y estando en la Universidad de Múnich, en una clínica oncológica, comenzó a tener contacto con las historias de pacientes con cáncer. Y fue pronto cuando descubrió que la mayoría de los pacientes con cáncer también habían tenido meses o años atrás algún suceso, algún shock traumático. Evidentemente esto hacía que más le resonase la posibilidad al doctor Hammer que todo tuviera una correlación, que tuviera un hilo conductor, que no, digamos que estas enfermedades no aparecieron por casualidad, sino que fueron una respuesta, fueron un efecto de una causa. Y esta causa se cifraba en ese shock traumático, en ese sufrimiento emocional. Así que siguió investigando y fue mucho más lejos. Siguiendo esa hipótesis que estaba coqueteando con él, empezó a darse cuenta que todos los procesos corporales son controlados desde el cerebro, porque estuvo analizando escáneres cerebrales de sus pacientes y los comparó con registros médicos y psicológicos correspondientes. Y les voy a pasar la diapositiva para que se fijen en un detalle sumamente curioso, un detalle que sigue apareciendo en cualquier tipo de escáner cerebral. Ahí están viendo en esas imágenes de los escáneres que hay unas partes del cerebro que parecieran mostrar una especie de diana, como un punto, es como un sector del cerebro. Digamos que
para su asombro, encontró una muy clara vinculación entre ciertos choques, entre ciertos conflictos y cómo se manifestaban estos conflictos en diferentes órganos. Y además que estos procesos estaban conectados al cerebro. Bien, hasta ese momento, porque estamos hablando de hace muchísimos años, no había ningún estudio que hubiera investigado de alguna manera el origen de la enfermedad en el cerebro. Es decir, que cualquier enfermedad tuviera un origen en el cerebro independientemente del órgano en donde esta enfermedad se manifestase. No había, digamos, un papel del cerebro mediador entre esa circunstancia psíquica y el órgano enfermo o el tejido enfermo o cualquier manifestación de la patología como tal. Entonces el doctor Hammer descubrió que cada enfermedad se origina por un choque o por un trauma que toma a la persona por sorpresa y que además en el momento en que el conflicto inesperado sucede, ese choque, esa circunstancia impacta un área específica del cerebro. ¿Por qué? Porque le causa una lesión. Esa lesión se puede observar, por ejemplo, en el escáner. Ahí donde está, digamos, la señalización de la foto que están viendo ahí. Es lo que el doctor Hammer posteriormente denominó el foco de Hammer, porque es visible en un escáner cerebral y es una especie de grupo de anillos concéntricos muy nítidos. Además, las células cerebrales que reciben ese impacto envían, por supuesto, señales bioquímicas a las células del cuerpo correspondientes, porque hay que tomar en cuenta que cada parte del cerebro está vinculada o relacionada con diferentes partes del cuerpo. Todo está interconectado. El cerebro es una computadora biológica, no es secreto para nadie. Bueno, aquí esa señal bioquímica a las células del organismo, a estas células que están correlacionadas, podían provocar pues el crecimiento de un tumor, la proliferación de muchísimas células, una necrosis de un tejido, una pérdida funcional y bueno, un sinfín, por supuesto, de manifestaciones y de síntomas, dependiendo obviamente del tipo de choque y de qué capa del cerebro es la que recibe ese choque. Miren qué interesante. Muy importante era en todo caso ir escudriñando sobre el por qué ciertos conflictos específicos están unidos a ciertas áreas específicas del cerebro. Y todo esto era fascinante para el doctor Hammer y estuvo muchísimos años adentrado en aquella investigación. Pudo, por ejemplo, contemplar que nuestra evolución histórica o en nuestra evolución, digamos, cada capa de nuestro cerebro fue programada para responder de manera lógica, de manera automática, de manera instantánea a ciertos conflictos que pudiesen amenazar nuestra supervivencia. Es importante entender que cuando suceden estas cosas no necesariamente es una enfermedad que quiere hacerle daño al organismo, sino que simplemente pudiese estar en ese momento buscando una solución. Eso lo estuvimos hablando de hecho hace un par de semanas, cuando hablamos de la teoría del inconsciente biológico y de todo lo que pudiese estar causándole una distorsión al mismo, y que el mismo Jung decía que la enfermedad no viene a matar al hombre, sino que viene más bien a sanar al hombre. Es como una forma en la cual el organismo manifiesta o avisa a esa persona, a ese ser humano, que debe corregir un conflicto, debe corregir una circunstancia emocional, etcétera, para que una vez que la supere, pues ocurra o se entre en la fase de autocuración, de autosanación, de regeneración, etcétera. Bueno, continuemos. Hay partes del cerebro que están más vinculadas, por supuesto, con la parte de supervivencia, las partes más primitivas
que están vinculadas con la respiración, con la alimentación, con la reproducción. Hay otras partes que están vinculadas con la neocorteza, con la parte más nueva del cerebro, que están relacionadas más con temas del tipo social, del tipo territorial. Imagínense los conflictos que tenemos a nivel de pareja, los conflictos a nivel de celos, o cuando una pareja deja a otra, o las pérdidas. Todas esas cosas pueden estar afectando esa parte del cerebro y evidentemente, como ya lo hemos dicho, hay una interrelación con algún órgano, con alguna parte del cuerpo, y ahí comienza entonces a manifestarse la enfermedad como tal. Hay un proceso, hay un periodo en el que la psique viene de mente, ¿verdad? Viene de la parte mental. El cerebro y el órgano entran en una fase de enfermedad, y también si hubiese la resolución del conflicto, esas tres partes, la psique, el cerebro y el órgano correspondiente, entrarían en todo caso en la fase de recuperación. Estas son buenas noticias, ¿cierto? Porque de eso se trata, de entender que si resolvemos el conflicto que está originando esa enfermedad, pues el mismo cuerpo posee sus propios mecanismos de reparación, de rearmonización, de reestructuración y de sanación. Claro que una teoría así, una hipótesis y además probada con miles y miles de pacientes, puede no ser conveniente a sectores de la medicina convencional que obtienen muchísimas ganancias por medio de fármacos, por medio de material médico quirúrgico, por medio de todo ese negocio que lamentablemente ha venido creciendo alrededor de la enfermedad, porque no podríamos decir que es alrededor de la salud. Es decir, hablando un poco más claro, si esto fuera verdad, el sector de la industria farmacéutica, el sector de la medicina, que obtiene millones y millones de dólares en ganancias, se vería muy cuestionado y se vería amenazado en cuanto a esas ganancias, porque imagínense que los pacientes, en un porcentaje importante, porque no todas las enfermedades por supuesto van a ser propiciadas por un conflicto psicológico o emocional, hay muchas variables por supuesto, aunque en un altísimo porcentaje esto viene gracias a esta circunstancia. Pues imagínense que muchísimos pacientes entendieran la propuesta del Dr. Hammer y comenzaran a sanarse gracias a que buscan dónde está el origen del conflicto, lo solucionan, porque además hay unas pistas, porque el Dr. Hammer, esto no lo traje hoy porque esto es una conferencia, sería una conferencia por supuesto muy larga. De esto voy a sacar por supuesto un audiolibro un poco más extenso, pero ustedes pueden también seguir investigando posteriormente. Hay unas tablas que el Dr. Hammer con miles y miles de pacientes ha estado haciendo, contrastes, y ha encontrado profundas coincidencias entre diferentes enfermedades y los mismos síntomas y las mismas enfermedades. Entre diferentes circunstancias, entre diferentes shocks a nivel emocional, y que luego las personas casualmente, coincidencialmente, entre comillas, han desarrollado las mismas enfermedades. Y esto es interesante porque con esas tablas muchas personas, al tenerlas en la mano, comienzan a buscar, bueno, yo tengo tal enfermedad, tengo hipertensión o tengo diabetes o tengo cáncer en esta parte del cuerpo, un tumor a nivel mamario, tengo un tumor a nivel pélvico, un tumor en cierta parte, voy a buscar en la tabla del Dr. Hammer con qué generalmente se relaciona, con qué tipo de conflicto emocional. En ese momento hacemos un poco de retrospección, de introspección, buscar en la memoria, en los recuerdos, si hubo o no un conflicto parecido. En la mayoría de los casos ha sucedido un conflicto así, y obviamente a partir de tomar conciencia ese paciente que esta enfermedad que tiene fue debido a ese conflicto, y al trabajar ese conflicto, al superar ese conflicto, el mismo cuerpo activa sus propios mecanismos de curación, de sanación. ¿Quién dudaría que si tenemos una maquinaria tan perfecta, la misma posee sus propios mecanismos de reparación?
Por supuesto que es una lógica, pero es una lógica que no conviene a muchos sectores que se lucran con la enfermedad. Sobre todo con las enfermedades que supuestamente no tienen cura, sino que estas enfermedades involucran un tratamiento vitalicio, etcétera, etcétera. Por supuesto que aquí encontramos situaciones que harían que cualquier sector de la medicina que estuviese lucrándose detractaran inmediatamente a cualquier tipo de hipótesis. De hecho, el caso del doctor Hammer no es el único que ha sido amenazado, que le han retirado la licencia médica. Hay muchos casos muy curiosos de médicos, incluso aquí en España, que pues no sabemos si por esa razón o no, pero de pronto han perdido la vida en extrañas circunstancias, o les han amenazado, o les han cuestionado, los han desprestigiado y muchísimas cosas porque, repito, no conviene, al sistema no conviene. Y hay que entender que muchos de los poderosos que están detrás de la industria farmacéutica y del negocio de la enfermedad ni siquiera son médicos. Los poderosos no. Hay muchos médicos que evidentemente tienen muy buenas intenciones, que tienen una hermosa vocación, pero ellos simplemente estudian lo que les enseñan en la universidad, luego lo que puedan ellos abarcar en cuanto a sus propias investigaciones, pero mucho de esto podría estar, no estoy seguro que sea así, pero está la probabilidad latente que muchos de estos estudios estén filtrados debidamente por ciertas conveniencias y por ciertos intereses. ¿Verdad que tiene mucha lógica? Pues debe tenerla. Y otra lógica fundamental es que si el mismo cuerpo puede crear una enfermedad a través o debido a un shock traumático, a un conflicto del tipo emocional, el cuerpo mismo también tiene, por supuesto, la capacidad de repararlo, porque si él mismo lo originó, también podrá repararlo. Claro que existirán diferentes fases y habrá algún tipo de fase que no sea reversible. Eso ya es otra cosa. Y como vamos a ver un poco también en estas leyes del doctor Hammer, porque él ha postulado unas leyes biológicas, vamos a hacer por supuesto apenas unas pinceladas, porque son muy profundas y ni yo mismo las conozco bien, solo podré compartir un poco lo que entiendo al respecto, pero es cuestión de ir adentrándonos cada vez más en la investigación y vamos a ir descubriendo cosas realmente fascinantes. Entre otras cosas, es bueno destacar que según los criterios científicos probados por esta nueva medicina germánica, se rompen con los mitos de las células cancerígenas malignas o de los famosos microbios destructivos, y más bien identifica a las enfermedades infecciosas y así como los tumores cancerosos como medidas naturales de emergencia biológica, que han sido el resultado de millones de años de evolución y que además están diseñadas por la misma naturaleza más bien para salvar al organismo y no para destruirlo, que es lo que nos han enseñado. Cualquier persona que tiene un diagnóstico de cáncer inmediatamente lo relaciona con la muerte y el impacto que en ese momento puede estar recibiendo es terrible. Pónganse a pensar lo siguiente: un paciente sufre un shock emocional. Bueno, una persona común y corriente, sana, de pronto sufre una eventualidad emocional impactante muy fuerte. Bien, de pronto esa persona origina un tumor cancerígeno, origina algún tipo de patología, algún tipo de enfermedad, gracias a ese impacto. Cuando comienza a experimentar cierta sintomatología, resulta que va al médico y el médico determina que tiene cáncer. El impacto que puede tener las palabras y la forma como ese médico, como ese especialista, que además es considerado como una autoridad para quienes no somos médicos, el impacto que puedan tener esas palabras va a originar otro nuevo conflicto del tipo emocional. Y además devastador, porque se va a relacionar con tragedia, se va a relacionar con la muerte. Imagínense, eso va a impactar probablemente otra parte del cerebro o va a
agravar, se podría decir, muy probablemente la condición de ese enfermo, entre comillas. Además, también sabemos que nuestro sistema inmunológico se debilita profundamente cuando tenemos grandes dosis de estrés, de intranquilidad en nuestro organismo, porque suceden muchas circunstancias a nivel fisiológico que propician ese debilitamiento del sistema inmunológico, y hay una cantidad de cosas que cambian en el cuerpo a raíz de una noticia impactante, de un diagnóstico que pudiese ser muy negativo, de expectativas muy tristes, muy lamentables, y peor aún, óigase bien, cuando el especialista no solo se atreve a realizar un diagnóstico, sino que en su osadía es capaz de hacer un pronóstico, una predicción. Te quedan tantos meses de vida, y muchas veces la forma como lo dicen es terrible. Yo mismo soy testigo en Venezuela de un momento muy duro para una persona que por supuesto murió a los pocos días, una chica muy joven. Cuando el médico le dio su diagnóstico, no solo le dio el diagnóstico, sino que le hizo un pronóstico de los que no iba a llegar al 24 de diciembre. Y además le dijo: aprovecha y cómprale el regalo a tu hijo y despídete de tus familiares porque tú no llegas al 24 de diciembre. Entonces, evidentemente, esto trae un impacto sumamente fuerte para un paciente. Bueno, para ir ya conociendo un poco estas 5 leyes biológicas de las enfermedades, estas leyes postuladas, promulgadas por el Dr. Hammer, vamos a dar una pincelada, como les dije, muy, muy cercana, pero con cortas palabras, con el razonamiento de alguien que no es médico, que no soy especialista, que no conozco mucho de esto, pero para ir simplemente familiarizándonos con estas leyes. La número 1 es la famosa ley de hierro, la ley férrea. Como dice ahí, todo cáncer o enfermedad equivalente se origina en un DHS. El Dr. Hammer, en honor a su hijo, porque como él descubre que su cáncer de alguna manera, o lo relacionó, lo que sea, su cáncer se originó al trauma vivido por la muerte de su hijo, Dirk Hammer, entonces él le llamó DHS, o lo que diríamos en español, síndrome de Dirk Hammer. Entonces, toda enfermedad o todo cáncer se origina de un DHS, es decir, de un impacto, ¿no? Que es un choque serio, un shock agudo, altamente dramático, por supuesto, o por lo menos desde la perspectiva de esa persona, vivido en soledad también desde la perspectiva de esa persona, porque puede estar acompañada, pero puede sentirse profundamente sola, que es otra cosa. Y profundamente sola en el acompañamiento de ese dolor. No es por buscar culpables ni nada por el estilo, porque los adultos no buscamos culpables, sino que asumimos nuestras propias responsabilidades, pero puede percibir en ese momento soledad, y todo esto unido a ese shock, a esa circunstancia dramática, que ha sido inesperada, que ha sido repentina, pues origina esa situación que además ocurre simultáneamente entre la psique, el cerebro y el órgano correspondiente. Entonces, esta es la primera ley de las 5 leyes biológicas de las enfermedades que el Dr. Hammer ha propuesto. Él dice que en el momento en el que se produce ese conflicto psicológico, digamos, surge una modificación en el campo electrofisiológico de un área cerebral concreta, que es lo que el doctor llama el foco de Hammer, lo que estábamos observando con esos círculos ecocéntricos o concéntricos que estaban en las imágenes de escáner. Vamos a echar para atrás. Y entonces decimos que esto que estamos observando en estas imágenes es el foco de Hammer. Es observable a través de un escáner cerebral. Él entonces postula que existe una relación definida entre el tipo de conflicto psicológico sufrido y esa área cerebral afectada, y que esta área cerebral afectada tiene una relación en concreto con algún tipo de órgano o esa parte en donde se manifiesta ese cáncer o esa enfermedad, digamos,
equivalente o esa patología como tal. Bien, la segunda ley de la enfermedad o de las enfermedades, leyes biológicas, es la evolución bifásica, porque tiene dos fases, del conflicto. Entonces, vamos a leerlo. A partir del shock, existe una correlación entre la evolución del conflicto psicológico, la evolución del foco de Hammer y la de la enfermedad orgánica, que básicamente consiste en dos fases. Primera fase, toda aparición de un conflicto, como el mencionado, es seguido por una etapa de estrés. Esto le denomina el doctor Hammer la fase activa del conflicto. Él dice que hay una fase activa y hay una fase pasiva. Entonces, en esa fase activa del conflicto, la persona muestra nerviosismo, por ejemplo, manos frías. No todos estos síntomas, pero algunos de estos pueden estar manifestándose. Dificultad para dormir, falta de descanso, digamos, agotamiento, falta de relajación, tensión muscular, respiración superficial, etc. En este sentido, practicar técnicas de relajación, ejercicio suave o estiramiento puede atenuar el impacto del conflicto psicológico. Bien, podríamos decir que una persona que ya conoce la propuesta del doctor Hammer y que por no dejar, independientemente que esté siguiendo su tratamiento convencional, etcétera, pues ya conociendo o intuyendo de dónde viene el conflicto, si está sintiendo si está experimentando estos síntomas, para no redundar, pues unos ejercicios de relajación, producir mucha saliva, hacer ejercicio suave, etcétera, puede atenuar este impacto de conflicto psicológico. La segunda fase, que en el momento en que se soluciona el conflicto psicológico, pues se entraría en esa segunda fase y de pronto la persona empieza a sentir pues cansancio, pero en este caso es porque el cuerpo está diciéndole: quiero que descanses, quiero que duermas porque te voy a recuperar. Y hay un predominio de relajación. También hay lo que se conoce como crisis curativa. Bien, esa crisis curativa de alguna forma puede también manifestarse con unos síntomas parecidos a los de la enfermedad como tal, pero pues esto es producto de toxinas, producto de microbios, de ciertos elementos que van a estar también ahí teniendo un papel protagónico. Luego, es importante decir, por ejemplo, que en esta segunda ley, en esta segunda fase, mejor dicho, muchas veces ocurre, lo cual es, entre comillas, lamentable desde la perspectiva del doctor Hammer, muchas veces ocurre que en ese momento es que se le da el diagnóstico al paciente, porque se identifica la enfermedad. Y claro, como la medicina convencional ve la enfermedad como un enemigo, ve la enfermedad como dañina, incluso enfermedades que se relacionan inmediatamente con la muerte, obvio que lejos de permitir o que el paciente active un mecanismo de reparación y de sanación o de recuperación, va a suceder todo lo contrario, porque más bien le suman un nuevo conflicto al conflicto que ya estaba. Repito, esto desde los cuestionamientos y desde el punto de vista del doctor Hammer. No es que lo esté diciendo yo directamente. Aunque si a mí me preguntasen mi punto de vista, yo diría que pues resueno bastante con lo que dice el doctor Hammer. Pero es simplemente mi opinión, no tiene ninguna importancia para ninguno de ustedes. Para todos ustedes, lo único que debe tener importancia es lo que ustedes piensan. Muy bien, luego viene la tercera ley, que es la ley del sistema ontogenético de las enfermedades. Las personas que no conozcan lo que significa ontogenético o de qué palabra raíz se origina, que es de la ontogénesis, es, digamos, un concepto biológico, tiene que ver con los procesos que sufren los seres vivos desde su fecundación hasta su plenitud y su madurez, ¿no? Esos diferentes procesos que tiene en la evolución que tienen los seres vivos. Bueno, esta ley
dice que la manifestación de la enfermedad depende del origen embriológico del tejido afectado, porque hay varias capas en nuestros tejidos y esas capas tienen, por supuesto, una vinculación con diferentes partes. Si ocurre, por ejemplo, a nivel cerebral, pues de acuerdo a esas capas germinales, por decirlo así, tendrían algún tipo de correlación con ciertas partes del cuerpo. Y aquí, como lo vemos, pues en la diapositiva hay una relación entre lo que el doctor Hammer propone, que es la psique y el cerebro y el órgano que pudiese estar relacionado desde una perspectiva evolutiva, porque esto viene de la evolución, como dije anteriormente, la evolución que hemos tenido como seres, como raza, ¿no? Como nuestro cuerpo, cómo ha venido evolucionando, cómo se fue desarrollando y tal. Entonces, por ejemplo, cuando el impacto se realiza sobre un tejido desarrollado a partir de una de esas capas, que podría ser el endodermo o el mesodermo, durante esa fase activa se genera una proliferación celular o tumoración, que viene a ser algo parecido, en los diferentes órganos correspondientes a esa zona, ¿verdad? Que pues en la fase de resolución más bien se produce lo contrario, que sería la detención del crecimiento de ese tumor o la enquistación. Hay muchísimos casos que las personas, sin conocer esto o sin saber por qué razón, de pronto el tumor se enquistó o el tumor se detuvo, dejó de crecer. Yo siempre recuerdo mucho a el cantautor argentino que fue asesinado porque lo confundieron con un narco, con una persona narco. ¿Cómo es que se llama? Facundo Cabral. Facundo Cabral, él tenía unos tumores cerebrales y siempre le preguntaban y él decía, bueno, ellos están bien viviendo ahí, ni yo me meto con ellos, ni ellos se meten conmigo, estamos todos felices, ¿no? Entonces, estos tumores que tenía Facundo Cabral, que irónica es la vida, que al final no murió de los tumores, sino que murió de unas balas y de una equivocación, qué cosa tan curiosa, ¿no? Él convivió con sus tumores sin problemas y de alguna forma podríamos intuir que esa actitud, esa falta de dramatismo, esa falta de tragedia, de melodrama en la actitud de Facundo Cabral seguramente propició el que pudiese vivir tantos años con esos tumores ahí sin que estos le produjesen problemas. Muy bien, entonces más o menos aquí tenemos una idea de esta parte. Luego el doctor Hammer habla de la ley del sistema de los microbios y bacterias, porque él dice que los microbios, bacterias y virus, esta parte virus vamos a ponerla entre comillas, porque tendríamos que estudiar de qué manera el doctor Hammer habla sobre los virus y qué es lo que él tiene como concepción alrededor de los mismos. Entonces vamos a hablar de los microbios y bacterias. Él considera que colaboran en la fase de curación. Es como decir que una gripe, por ejemplo, podría ser la manifestación de la resolución de un conflicto psicológico. No estamos hablando ya de algo grave, por supuesto. No es que cuando tenemos gripe es que nos estamos salvando de un tumor, no. Pero cualquier conflicto psicológico podría estar activando respuestas del cuerpo en donde los microbios y bacterias toman un papel activo y claro, de pronto se origina una gripe. En este caso hablaríamos del virus desde la concepción del doctor Hammer. Ahora, para nadie es secreto que muchas personas, cuando están pasando por periodos difíciles, emocionalmente hablando, de pronto se la pasan con gripe. De hecho, hay quien dice, o hay un refrán por ahí en mi país, en Venezuela, que dice que una gripe es una tristeza no llorada, algo así, ya no me acuerdo cómo es que dice, ¿no? Es una tristeza no resuelta. Fíjense cómo la sabiduría popular pudiese estar acuñando una gran aproximación a una verdad maravillosa en esa fase contextual, ¿no? De la misma.
Entonces, bueno, esto tiene que ver, por supuesto, con esas capas, con ese ectodermo, con ese mesodermo, con ese endodermo. Algunas, por ejemplo, el ectodermo estaría vinculado con ciertos virus, el mesodermo con ciertas bacterias o microbacterias, el endodermo, que es la parte más, digamos, ¿cómo decirlo? Es la parte más, la capa, la más profunda, por decirlo así. Tendría que ver con hongos o con microbacterias también, etcétera, etcétera. Entonces, el doctor Hammer de alguna manera dice que los hongos y las microbacterias, que son los microorganismos más antiguos, trabajan en órganos y en tejidos, y en esa fase de curación, por ejemplo, degradan las células que no se necesitan. Este proceso de descomposición podría ser acompañado por fiebres, por sudores nocturnos, etcétera, ¿no? Entonces, de aquí es donde vienen muchas de las postulaciones del doctor Hammer por los seguimientos que ha hecho a sus pacientes. Luego, las bacterias que están ahí señaladas con el color naranja, y podemos ver según el embrión en qué parte más o menos está, en este caso relacionado con el mesodermo. Él dice que digamos que habitan en los órganos y tejidos que derivan del mesodermo cerebral y que está dirigido desde la médula cerebral. Y pues las bacterias ayudan también al proceso de reparación, de regeneración, formando tejido cicatricial, digamos cuando se van regenerando y reparando los tejidos, etcétera. Y durante esa fase de curación, las bacterias van reconstruyendo también algunas pérdidas celulares, que es lo que se conoce como necrosis, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí más o menos vamos teniendo una idea. Como dije, es un tema muy denso y además pues ya me he pasado del tiempo. Luego, la ley de la quinta esencia o del sentido de la enfermedad, que tiene que ver con lo siguiente. La enfermedad, ojo aquí, porque el solo hecho de comprender bien esta quinta ley nos puede ayudar muchísimo, pero muchísimo, a superar patologías y enfermedades. La quinta ley dice que la enfermedad es un programa biológico destinado a decirle al individuo que está viviendo una situación que no le conviene, o, porque pudo haber ocurrido ya, que no ha asimilado, o en su defecto que no ha resuelto. Las enfermedades, por lo tanto, no ocurren por casualidad ni por caprichos del destino. Claro, hay, digamos, implicaciones genéticas, eso también está claro, aunque la epigenética también está arrojando ahora nuevos conocimientos al respecto. Es decir, podemos tener ciertos genes heredados de nuestros padres, abuelos, etcétera, que pudiesen estar desarrollando en nosotros en algún momento algún tipo de enfermedad, de esas que llamamos genéticas o congénitas. Pero según la epigenética, esta nueva propuesta de la genética dice que tienen que haber ciertas condiciones alrededor, por ejemplo, del tejido, del líquido extracelular. Tienen que haber ciertas condiciones emocionales, tienen que haber ciertos impactos, ciertas circunstancias, para que esto se convierta en un terreno propicio, en una circunstancia propicia para que estos genes se activen. Es decir, podemos tener ciertos genes heredados de nuestros familiares y no necesariamente estos se activen en ningún momento de la vida. ¿Ok? Entonces, digamos que esto también hay que tomarlo en cuenta. Cierto que hay una implicación genética, pero también es cierto que independientemente de lo que sea, seguramente hay otras implicaciones que permitieron o que activaron o que, digamos, influenciaron en su momento esa parte genética para que se activara ese proceso que nosotros llamamos enfermedad como tal. Hay muchas personas, por ejemplo, que heredan el carácter de su padre o de su madre.
y su madre o su padre murió por un infarto al miocardio, y resulta que eran unas personas muy estresadas, personas muy impulsivas, y de pronto sus hijos o un hijo hereda también esa característica conductual, esa, digamos, esa incidencia emocional, esa conducta, y pues es obvio que muy probablemente también pueda en algún momento sucumbir ante un infarto. Pero claro, hay algo que lo está propiciando. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, amigos, entonces ya un poco para cerrar este primer ciclo de la conferencia de hoy, algunos comentarios al respecto. Es que simplemente pues es importante conocer que el doctor Hammer, cuando él estuvo preso, una de las razones por las cuales tuvieron que soltarlo, porque él estuvo preso, les voy a explicar por qué. Lo que pasa es que, como lo comenté en el correo, me imagino que ya todos lo saben. Quienes no conocían la historia del doctor Hammer, pues ya la conocen. En el correo yo comentaba que el doctor Hammer, a él primero lo arrinconaron y lo obligaron a que de alguna manera se detractara de sus postulados, de sus descubrimientos o de sus estudios o de su propuesta, etcétera. Y él, evidentemente, pues tuvo una negativa ante tal circunstancia, se negó a hacerlo rotundamente y le retiran su licencia médica. Luego, logran comprobar que a 3 pacientes él les hizo algunas recomendaciones profesionales, y claro, como él ya no tenía licencia médica, eso fue suficiente para llevarlo preso. Y estuvo preso algo así como 2 años, no recuerdo bien, creo que unos 19 meses, mientras estaba en el juicio y tal, y tuvieron que soltarlo porque el fiscal que estaba llevando el caso, buscando en medio de las investigaciones elementos probatorios para que fuera enjuiciado la mayor cantidad de años posibles, no tuvo más remedio que rendirse ante una evidencia increíble. A nivel porcentual, a nivel estadístico, es increíble. Y es que este fiscal, recopilando casos y casos, encontró que en más de 6.500 casos de cánceres en fase terminal de pacientes atendidos por el doctor Hammer directamente y por la medicina germánica, 5 y 6 años después todavía estaban vivos. Más de 6.000 personas, de 6.000 pacientes, la mayoría con cáncer en fase terminal, estaban vivos 5 y 6 años después. Y claro, fue una cuestión irónica, ¿no? Recaudando todas las pruebas posibles para tenerlo preso, y resulta que se encontraron con esto, y el juez no tuvo más remedio que soltar al doctor Hammer. Posteriormente siguió teniendo problemas, se mudó para España, aquí en España también tuvo problemas, etc. Lo cierto del caso es que en su haber hay decenas de miles de pacientes que, aplicando lo que han aprendido con el doctor Hammer, se han sanado de forma natural, algo incuestionable, un hecho sin precedentes. Y por otra parte, cada día más profesionales de la medicina, incluso muchos brillantes con muchísimos estudios especializados, con unos currículums envidiables e impresionantes, se han sumado a la propuesta del doctor Hammer. Existen más de 40 estudios científicos en donde han encontrado las suficientes incidencias como para darle veracidad a la propuesta de la nueva medicina germánica del doctor Hammer. Entonces, pues espero que estas pinceladas de alguna manera puedan ser útiles para muchas personas que, según la medicina convencional, no tienen muchas esperanzas. Todos podemos tener algún familiar, algún conocido, alguna persona que sepamos que pueda estar en una circunstancia de este tipo muy difícil, y de pronto el solo hecho de conocer esta propuesta, de encontrar alguna similitud con su conflicto y la enfermedad que tienen, oye, ¿por qué no activar los propios mecanismos de curación del cuerpo
para que superen esta incidencia. Ya lo dijo Jung, la enfermedad no viene a perjudicar al hombre, viene más bien a sanarlo. Lo que está haciendo la enfermedad es, desde el punto de vista de Jung, desde el punto de vista del Dr. Hammer, lo que viene es a decirte: hey, atiende una circunstancia que no has resuelto, este conflicto, atiéndelo, resuélvelo. Y en ese sentido el cuerpo ya a partir de ese momento entraría en la segunda fase, la fase resolutiva, la fase de curación, la fase de sanación, y a partir de allí pues las expectativas de vida pues probablemente van a aumentar significativamente. Y de eso se trata. Por eso es que aquí en Sabiduría y Prosperidad quisimos contribuir desde esta perspectiva con estas personas que pudiesen estar percibiendo o sintiendo que ya no hay esperanzas para ellos. Claro que sí la hay. Investiguen en internet, van a conseguir muchísimos casos. También, por supuesto, van a conseguir los detractores que dicen que el Dr. Hammer es un demente, que es un loco, que es un charlatán, que es un curandero, y toda una suerte de improperios, todo a nivel de, digamos, de causar desprestigio y de someterlo al escarnio público para que nadie lo tome en serio. Pero miles y miles de casos de personas sanadas hablan por él, amigos. Así que es importante tomarlo en cuenta, meditarlo, y cada quien que tome una decisión responsable. De todas maneras, no estamos diciendo que nadie deje de someterse a los tratamientos convencionales, ni tradicionales, ni nada por el estilo, sino que simplemente, oye, busca alguna relación que pueda tener ese conflicto con tu enfermedad. En las tablas del Dr. Hammer puedes conseguir. Una vez que sea así, que consigues esa incidencia, búscala en tu pasado, búscala en tu vida, en algún recuerdo, en alguna circunstancia traumática que hayas podido vivir, resuélvela, perdona si tienes que perdonar, perdónate a ti mismo si tienes que perdonarte a ti mismo. Introduce en esta ecuación el amor, la incondicionalidad, eso que te hace hermoso, que te hace espiritual, que te hace un ser humano extraordinario. Y a partir de ese momento, deja que tu cuerpo fluya. Claro, también hay otros elementos que no estuve mencionando, como la alimentación, como otras cosas que tienen que seguir investigando, que van a tener también un peso específico en esta fase de reparación. Pero, oye, vamos a tomarlo en cuenta. ¿Y por qué no? Si resonamos con esto, podemos brindarle la mano a esa persona que lo necesita y que de pronto considera que no tiene esperanzas o que le han dado algún pronóstico de muerte, y eso realmente es terrible. Claro que es terrible. Bueno, las personas que no conocen nuestro sistema, le damos la bienvenida. Tenemos un sistema llamado Sabiduría y Prosperidad. Cada jueves nos reunimos para hablar un poco de algún tema en específico que pudiese ser útil para la vida de muchos seres humanos. Y nuestro sistema se llama Sabiduría y Prosperidad. Digamos que somos una comunidad de personas que resonamos en función a dos pilares fundamentales: la importancia de cultivar la sabiduría, conocimiento ese útil para la vida como el que acabamos de desarrollar, y también la prosperidad, porque entendemos de alguna manera que la prosperidad es un derecho sagrado que todos tenemos por el solo hecho de haber nacido. Por lo tanto, tratamos de buscar recursos que nos permitan ir desarrollando cada vez más sabiduría y cada vez más prosperidad. Este sistema contribuye con un granito de arena pequeño en ese sentido. ¿Cómo contribuye, por ejemplo, a nivel de sabiduría? La sabiduría no es la que el sistema va a compartir con ustedes. La sabiduría es la que ustedes van a desarrollar en función a los conocimientos que apliquen en su vida. Aquí simplemente investigamos y compartimos. ¿Cómo compartimos? Tanto mediante estas conferencias como mediante un audiolibro a la semana. Entonces, aunque ahí están viendo 5 audiolibros, realmente en el área de miembros ya tenemos 9 audiolibros. Con el de esta semana van a ser 10. Un audiolibro cada semana en temáticas importantes como terapias cuánticas, inteligencia financiera, inteligencia emocional, autosanación, autocontrol. Bueno, esas temáticas que están viendo ahí en la diapositiva, cada semana reciben un audiolibro durante un año. Estamos hablando entonces de un promedio de unos 52 audiolibros que reciben las personas que están en nuestro sistema, los miembros
premium de nuestro sistema Sabiduría y Prosperidad. Por otra parte, también aportamos a nivel de prosperidad. Esto consiste en dos facetas. Una primera faceta por medio de unos cursos. Un curso, por ejemplo, llamado El Secreto del Dinero, que viene de alguna manera a ayudarnos a construir una mentalidad más amplia, más abierta en torno al dinero, en torno precisamente a nuestro derecho a la riqueza. Otro curso llamado La Ciencia Exacta de Hacerse Rico, que está precisamente inspirada en ese maravilloso libro que se llama así, pero programada en tu mente, porque adicionalmente trae unos audios especiales de programación mental. Estos audios lo único que hacen es ir generando unas nuevas creencias en la medida que la persona, por supuesto, los escucha con cotidianidad, con persistencia, y estas creencias, en la medida en que se van fortaleciendo, van sustituyendo creencias que pudiésemos tener, digamos, previas, que nos debilitan más bien en cuanto al dinero, porque muchas personas tenemos concepciones sobre el dinero muy débiles. A nivel consciente, a nivel racional, de pronto tenemos ciertas teorías, pero a nivel inconsciente, a nivel emocional, podemos tener asociado al dinero cosas terribles. ¿Por qué? Porque de pronto vivimos carencias en nuestra niñez, en nuestra infancia, vimos circunstancias difíciles en la familia porque no había dinero, y digamos que todas esas asociaciones que hace nuestra mente inconsciente pueden estar ahí a modo de creencias, a modo de estructuras neuronales, y es conveniente en todo caso ir creando nuevas estructuras neuronales que más bien generen todo lo contrario, creencias al respecto del dinero que sean creencias empoderantes y no creencias empobrecedoras. Bueno, digamos que los miembros de nuestro sistema, ya te vamos a decir cómo te puedes hacer miembro, reciben estos dos cursos, aparte de los audiolibros semanales, que son 52, uno por semana, reciben estos dos cursos que tienen que ver con lo que nosotros llamamos inteligencia financiera. Además, tienen derecho a un programa de mentoring que lo tenemos un poco detenido. No estoy seguro que lo vamos a continuar este sábado, porque estoy esperando que termine el famoso Mundial de fútbol, porque mientras hemos estado con el Mundial, la concurrencia ha sido pequeña. Sí les voy a anunciar a los que ya están dentro del sistema una sorpresa. Todos van a tener un blog de sabiduría y prosperidad, sin tener que pagar el dominio, sin tener que pagar el hosting. Van a tener un blog que de hecho ya va a estar prefabricado con unas 4 publicaciones, unos 4 posts, digamos así, con su header, etcétera, y van a tener un blog, que esto no está aquí en la diapositiva, un blog que les va a permitir ir posicionándose, ir consiguiendo tráfico, etcétera, y dar a conocer más el sistema para generar también referidos, que es algo que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, van a tener derecho también a a un curso, pero integrado, digamos, 2 en 1, sobre algunos tips de marketing online y algunos tips de marketing de atracción. Un poco para aprender algunas herramientas que nos permitan justamente eso. Por eso les hablaba del blog, porque el blog que van a recibir solo por el hecho de estar en Sabiduría y Prosperidad es un blog que es una de las herramientas y recursos que todos debemos manejar. Para las personas que no lo saben, van a aprender a manejarlo y se lo hacemos mucho más fácil porque ya le regalamos el blog hecho. Lo que hay que hacer pues es que cada quien lo vaya desarrollando a su estilo, de forma diferente, con sus propias contribuciones a nivel de entradas, etc. Eso lo vamos a estar compartiendo en la próxima clase de mentoring, que tengo que anunciárselas prontamente. Bueno, también podemos tener mucha prosperidad mediante la recomendación del sistema. El sistema ha tratado de ser muy generoso con las personas que están dentro del sistema, a modo que si lo recomiendan, pues tengan sus gratificaciones financieras, y gracias a estas gratificaciones financieras puedan obtener también ganancias. Y por qué no, muchas de estas ganancias en algún momento podrían superar un sueldo promedio, y por qué no generar mucho dinero. Ya se van a dar cuenta por qué. Lo primero que tienen que saber es que pertenecer a nuestro sistema Sabiduría y Prosperidad tiene un coste de $140 por todo ese año, es decir, dura un año la membresía, donde van a recibir 52 audiolibros,
y los 3 cursos que acabo de mencionar. Un regalo, sinceramente, 52 audiolibros, más todas estas conferencias, más estos 3 cursos online por solo $140. La verdad que sinceramente es un regalo. Eso no significa que no lo vayan a valorar. Muchas veces cuando las personas reciben las cosas regaladas no lo valoran, o cuando no les cuesta mucho. Aún así, también sabemos que no todas las personas tienen la capacidad de tener $140 para entrar al sistema, y por eso es que hacemos este tipo de conferencias, para llegarle a todos. Muy bien, entonces, ¿de qué manera podemos gratificarte, premiarte porque nos recomiendas? De la siguiente forma: por cada persona que tú nos traigas, que tú nos refieras y que decida entrar al sistema, nosotros te vamos a premiar con $20. Parece poquito, pero fíjense, cuando ya tenemos los primeros 7 referidos, por supuesto que ya habrán recuperado la inversión. Qué bien, recuperaron la inversión y todo les salió gratis. El blog, los audiolibros, todo. Pero además, te vamos a premiar con lo siguiente: te vamos a premiar con $140 adicionales para que no solamente hayas recuperado, sino que además hayas duplicado tu inversión. Te vamos a instalar una tienda virtual con un hosting y un subdominio incluido, y donde vas a tener los derechos de reventa de estos audiolibros, para que puedas estos audiolibros ofrecerlos en tu tienda virtual y de por vida. No solo los puedes vender en tu tienda virtual, los podrás vender también a título personal, con tus amigos, con tus contactos. Incluso los podrías vender en físico si quisieras, porque vas a tener los derechos de reventa. Ya tu creatividad, tu ingenio te va a permitir ver cómo rentabilizas estos audiolibros. Sabemos que estos audiolibros guardan una información útil que muchas personas necesitan, por lo cual muchas personas estarían interesadas en adquirir estos audiolibros. Adicionalmente, la persona que nos compra un primer audiolibro, un segundo audiolibro, podemos decirle: oye, mira, para que te salga más barato, más bien entra al sistema y así vas a tener 52 audiolibros. Y de esta manera, pues vamos a tener referidos por debajo de nosotros que nos van a permitir tener ganancias. Al principio no parece mucho porque son $20, pero recuerden que también vamos a ganar, o los que no lo saben y lo van a conocer, vamos a ganar también por las personas que ellos nos puedan traer, y así sucesivamente en varios niveles. Entonces, esto pues va complementándose de una forma maravillosa, porque imagínense, no solamente recuperas la inversión, la duplicas. Te instalamos una tienda virtual que fácilmente podría costar unos $500, la instalación de una tienda virtual totalmente automatizada, y los derechos de reventa de estos audiolibros, que no sé cuánto puede valer, porque son prácticamente los derechos de autor para que la persona se gane el 100% de las veces que venda los audiolibros infinitamente y de por vida además. Muy bien. Ahora vamos a imaginarnos que las personas quieren cumplir ese reto. Es decir, que cada persona, algunos más rápido, algunos más lentos, pero en algún momento terminan cumplimentando esa meta de 7 referidos. Muy bien, vamos a imaginarnos que esto va sucediendo en los diferentes niveles que el sistema Sabiduría y Prosperidad te va gratificando. Si esto sucediera, sería una maravilla, porque además podríamos ganar mucho dinero gracias a la magia de trabajar en equipo. Tú vas a conseguir tus primeros 7. Esa es tu meta, ese es tu reto, ese es tu objetivo, y así el de cada quien. Estos 7 también van a conseguir 7. Como dije, puede ser muy lento, puede ser a mediano o a largo plazo. Pero cuando esto haya ocurrido en diferentes tiempos, por supuesto, cada quien, diríamos que ya por nuestro segundo nivel tendríamos 49 personas. Y el sistema nos gratifica con $20 por las personas que entren en nuestro segundo nivel. Es decir, personas que entren no por nosotros, sino por medio de los que nosotros referimos al sistema. No es un esfuerzo hecho ya por nosotros, no. Nosotros nos encargamos de buscar nuestros primeros 7. Pero digamos que son ya el resultado de estos 7 buscando también sus 7. El sistema es generoso y no te paga en un solo nivel, te paga en varios niveles. Ahora, estas 49 personas que ya constituyen un número más grande también van a buscar 7. Y esto podría convertirse en 343 nuevos miembros, que gratificándote a $10 por cada uno, podría darte una ganancia de $3,430, que sumado a lo anterior, potencialmente estaríamos hablando de más de $4,000. Y así sucesivamente, como te pagamos en 7 niveles,
puedes llegar a tener ganancias importantísimas de decenas de miles de dólares o centenas de miles de dólares o, ¿por qué no?, mucho más. Eso va a depender, por supuesto, de que cada quien consiga sus 7. Pero vamos a suponer que tenemos a una persona que consigue 1, a otro que consigue 3. Nosotros cumplimos con conseguir nuestros 7. Y así cada quien va cumpliendo uno con uno, otro no consigue a nadie, otro consigue 3, otro consigue a duras penas otro, pero otro consigue 5. Y tenemos una estrella que consigue 15. Bueno, todas esas variables finalmente nos van a dar un resultado porcentual de esta tabla. Así que, imagínate. Comenzaste con 140, lo recuperaste, lo duplicaste y además vas a tener ganancias adicionales en diferentes niveles, sin hablar de todo el conocimiento que vas a estar recopilando durante todo el año. Oye, es una hermosa iniciativa para muchísimas personas, es un hermoso acompañamiento, es un hermoso apalancamiento para la vida de muchos seres humanos, que además pueden hacer esto desde la comodidad de su casa o hablando con familiares, con contactos a través de Facebook, a través de diferentes estrategias. Porque además, como lo decía, esto es algo que muchas personas necesitan. No sé si lo saben, pero en las librerías los libros que más se venden son los libros de crecimiento personal. No sé si lo saben también, pero en las farmacias los fármacos que más se venden son los antidepresivos. Por lo tanto, amigos, tenemos millones de personas que no deberían estar consumiendo antidepresivos porque quizás si conocieran conocimientos, si tuvieran conocimientos, mejor dicho, de inteligencia emocional o de terapias de programación neurolingüística, etcétera, tendrían recursos para superar esa circunstancia. O muchas de estas personas que están buscando ayuda, por algo la están buscando, es porque quieren crecer, porque quieren tener mejores resultados. Amigos, todas estas personas están esperando porque nosotros les toquemos la puerta y le ofrezcamos esta hermosa oportunidad de ganar. Ganamos todos. Ganamos porque aprendemos, ganamos porque crecemos y ganamos porque ayudamos a otros a que tengan la misma oportunidad. De eso se trata. Además, esto puede hablar también de ingresos ya recurrentes. ¿Por qué? Porque al año siguiente, los que quieran, no es obligatorio, los que quieran pueden renovar el sistema. Bien, ya no van a renovar con mis audiolibros nada más, sino que van a renovar con los audiolibros de muchos de los participantes que van a estar grabando sus propios audiolibros. Eso es algo que yo tengo preparado, va a ser una reforma en su momento. Y bueno, ya al año siguiente podemos renovar. Si renovamos, también vamos a tener el derecho de cobrar todos los porcentajes de todas las renovaciones que sucedan durante todo el año en nuestro equipo, en nuestra red. ¿Qué significa eso? Que ya pasamos a tener ingresos tipo cartera, así como los corredores de seguros. ¿Se dan cuenta? Entonces, el primer año, pues vamos a tener ganancias de la gente que nosotros referimos y los que ellos refieren, etcétera. Pero al año siguiente vamos a tener todas estas ganancias porque la mayoría de las personas van a renovar y además los nuevos ingresos que podamos tener nosotros o todo nuestro equipo por debajo. Entonces no estamos hablando ni siquiera de algo para un año, sino que estamos hablando de ingresos recurrentes. Y quien sepa aprovechar esta oportunidad con disciplina, con dedicación, con madurez, con adultez, seguro que va a sacar grandes resultados. Claro que sí. Muy bien. Aparte, para otro tipo de personas que tienen más poder adquisitivo, que no tienen mucho tiempo de estar buscando gente, que quieren crecer, que tienen que tener un equipo para entrar en contacto con el equipo, etcétera, tenemos una propuesta. Realmente, la propuesta no es exactamente en función a tener el equipo de una vez. Esto es un extra, pero es importante mencionarlo. Fíjense. Ya sabemos que para poder conseguir la tienda necesitamos conseguir 7 personas. No todo el mundo puede conseguir 7 personas. Hay mucha gente que ya quiere tener la tienda. Entonces dice, Tito, ¿cuánto me cuesta tener la tienda? Y también me pueden decir, Tito, ¿cuánto me cuesta tener los derechos de reventa de tus audiolibros para ofrecerlos en la tienda? A este tipo de persona que tiene un poder adquisitivo, que ya está pensando en función a tener un negocio más prontamente, le ofrecemos la instalación de la tienda directamente, ya de una vez, aunque no tenga personas, aunque no haya cumplido aquel reto, ya le ofrecemos de una vez, digamos, comercializarle
está incluido en el paquete los derechos de reventa de estos audiolibros, que evidentemente cuesta mucho más, porque son prácticamente derechos de autor que vas a gozar de por vida de ellos. Y adicionalmente les damos algunas bonificaciones. Por ejemplo, no son bonificaciones que tienen los que hayan cumplido el reto negocio llave en mano, sino que son adicionales. Por ejemplo, el vender 6 infoproductos con un valor de $47 de por vida cada unidad. Son 6 cursos adicionales a los 52 audiolibros. Además, reciben el derecho de vender los 2 cursos que habíamos mencionado, como el combo de independencia financiera, El secreto para el dinero, que cuesta creo que 137, y la ciencia de hacerse rico, que cuesta 97, con los audios de programación mental incluidos. Lo pueden vender también en esa tienda virtual a ese precio, a 137 y a 97. Entonces, claro, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta la instalación de esta tienda? ¿Cuánto cuestan los derechos de reventa? ¿Cuánto cuesta todo eso? Esto cuesta realmente $980, pero nosotros hacemos una equivalencia con las personas que consiguieron el reto negocio llave en mano. Entonces se supone que el que consigue las 7 personas obtiene $280 de ganancia, ¿verdad que sí? Bueno, nosotros, para que la persona que quiera este upgrade, que quiera esta modalidad, ojo, no es obligatoria ni nada por el estilo, solo es para quienes pueden conseguirla. La persona que quiere hacer este upgrade, que quiere ya la tienda, que quiere los derechos de reventa, etcétera, en vez de pagar 980, no, paga 700. ¿Por qué? Porque como nosotros vamos a brindar la oportunidad de que tenga 7 personas, le vamos a colocar 7 personas por debajo, es similar a que hubiera conseguido sus 7 referidos. Y como se supone que de esos 7 referidos hubiera ganado $280 adicionales, lo que hacemos para que sea más accesible es que no tiene que pagar 980, sino que le debitamos de esos 980, le debitamos 280, que se supone que son de la ganancia, y solo tendrían que pagar $700. Y pues como bono adicional le colocamos 7 personas entre sus referidos, para que ya tengan 7 personas. No podemos garantizar que estas 7 personas vayan a hacer bien las cosas, que vayan a conseguir gente, pero sí podemos decirte, mira, si no te funcionan, hablamos dentro de un mes, hacemos una revisión y te podemos conseguir 7 personas nuevas. Y así vamos filtrando hasta que vayamos teniendo resultados, porque también vaya existiendo empatía entre las personas que te hemos puesto entre los referidos, ¿no? Entonces, esto es algo adicional que nosotros hacemos. Realmente la persona cuando paga este upgrade está pagando el hecho de tener ya la tienda, de tener los derechos de reventa y todo eso. Pero adicionalmente te conseguimos 7 referidos, y esos referidos, pues tú, si corres con suerte, pueden ser muy buenos. Si no corres con suerte, te los podemos cambiar, y podemos también tener contacto con ellos para que estas personas vayan rindiendo, vayan teniendo mejores resultados. Pero si no, te los cambiamos, así vamos refinando hasta que tengamos personas que estén más ajustadas a lo que quisiéramos todos. Obviamente esto no puede ser toda la vida, es decir, llegará un momento en que ya no tengamos la oportunidad de conseguirte referidos. ¿Por qué? Porque ya no tendremos personas, no tendremos la oportunidad de conseguir nosotros personas por ti, pero el sistema seguirá dándole la oportunidad a los que quieran tener la tienda virtual, que la tengan, y que ya de una vez pues tengan los derechos de reventa, etcétera, etcétera. Así que pueden ir aprovechando los que tengan esa posibilidad, por supuesto, pueden aprovechar para gozar de estos beneficios. Muy bien. Entonces, una pregunta que todos se hacen es, Tito, pero las comisiones, ¿cuándo las cobramos? Todas estas comisiones que estábamos hablando, que habíamos representado en esta maravillosa tabla. Muy bien, estas comisiones las cobran diariamente, es decir, en la medida en que vayan sucediendo esas incidencias debajo de tu red. Entró una persona por ti hoy cobras a las 12 de la noche de España. Entró por medio de alguien una persona, hoy la cobras también. Entró ayer la cobraste. Entra mañana la cobras. Nosotros pagamos diarios. El sistema tiene una aplicación que permite todas las noches
a las 12 de la noche de España, permite hacer un estudio, digamos una estadística de quienes entraron, quienes tienen comisiones, sube ese archivo de comisiones de pago masivo a PayPal, y PayPal va a enviar a las diferentes cuentas PayPal de cada quien. Es importante que las personas que están dentro del sistema Sabiduría y Prosperidad coloquen en su perfil, en la cuenta, su PayPal, su correo, perdón, de la cuenta PayPal, porque el sistema les va a honrar el pago ahí todos los días en la medida en que se vayan produciendo, por supuesto, estas entradas, estos referidos. Y además, también somos mediadores para que puedas obtener una tarjeta Mastercard que va a llegar directamente a tu casa y que te serviría también para retirar tus ganancias por cajero, etcétera, etcétera. Esto sin costo adicional. Muy bien. Entonces, ¿cómo entrar al sistema? Muy sencillo. Alguien tiene que haberte invitado hoy aquí. Contacta a esa persona si quieres entrar y dile: quiero entrar al sistema. Dame tu enlace de referido para entrar por medio de ti. ¿Por qué? Porque esa persona te invitó. Esa persona merece que tú entres por medio de ella. Y de esta manera, pues vamos valorando y vamos consagrando ese hecho. Para las personas que estamos dentro de este sistema, es sagrado el mismo porque entendemos la misión y la finalidad de Sabiduría y Prosperidad. La misión es crecer nosotros, despertar conciencia en muchos ámbitos de la vida, obtener independencia financiera al tiempo que al mismo tiempo le damos esa oportunidad a otras personas. Y eso es profundamente hermoso, mis queridos amigos. Muy bien, en este momento tengo exactamente 1:30. Yo había dicho que iba a durar 45 minutos y lo hice el doble. Así que en algún momento tendré que aprender a ser un poquito más concretos con mis conferencias. Ustedes sabrán perdonarme. Los quiero a mucho, amigos. Cualquier duda me escriben a laboratoriodelamente@gmail.com. Gracias por venir. Gracias de corazón, de verdad, por venir. Gracias aún más por permanecer hasta el final de la conferencia. Que Dios me los bendiga a todos y por favor, vamos a aprovechar esta oportunidad al máximo. Vamos a aprovechar el apalancamiento que este sistema nos brinda y además, mejor que eso, vamos a darle esta oportunidad a muchas personas que lo necesitan, porque de esa forma, sembrando, seguro que vamos a recoger. Adiós, muchísimas gracias. Les habló con mucho cariño Tito Figueroa. Muchas gracias.